el vigilante del hospital maldito. Me llamo Raúl y hasta hace un año trabajaba como vigilante nocturno en un antiguo hospital psiquiátrico abandonado. No suelo hablar de lo que viví allí, pero recientemente vi una noticia sobre la demolición del lugar y sentí que debía contar mi historia. No para buscar atención, sino para advertir, porque ese lugar estaba maldito. El hospital se construyó en los años 50 y cerró abruptamente en los 90, tras un incendio en el ala de tratamiento intensivo. Los rumores decían que los pacientes psiquiátricos habían quedado atrapados en las llamas, aunque las versiones oficiales lo negaban. No importaba lo que dijeran los informes. La gente del pueblo aún juraba escuchar gritos cuando pasaban cerca. Acepté el trabajo porque pagaban bien y yo necesitaba el dinero. Mi tarea era simple: hacer rondas, asegurarme de que nadie entrara al edificio y reportar cualquier irregularidad. No creía en los rumores. Pensaba que eran solo historias de pueblo, hasta que empecé a recorrer esos pasillos. El hospital era enorme, con pasillos oscuros, paredes desconchadas y un olor a humedad que se sentía como un peso en el pecho. El silencio era denso, roto solo por el eco de mis propios pasos y el ocasional crujido de alguna madera vieja. Había una sensación extraña allí, como si me observaran desde la penumbra, pero me obligué a ignorarlo. Todo parecía normal las primeras noches, solo el frío y la incomodidad de estar en un lugar tan lúgubre. Pero la tercera noche, algo cambió. Mientras revisaba el ala este, la parte más antigua del hospital, escuché un sonido, un murmullo bajo, casi imperceptible. Pensé que era el viento colándose por las ventanas rotas. Pero entonces lo escuché con más claridad. Alguien susurraba mi nombre: Raúl. El sonido venía del antiguo pabellón de electroshock, una sección que, según los planos, estaba clausurada desde hacía años. Con el estómago encogido, avancé lentamente hacia la puerta de metal oxidada. Estaba cerrada con un candado. Imposible que hubiera alguien dentro. Fue entonces cuando, en el reflejo opaco del vidrio, vi una figura oscura parada detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío. Pero el susurro continuó. Raúl, el frío me recorrió la espalda. Esa fue la primera noche en la que supe con certeza que no estaba solo en ese hospital. Esa noche regresé a casa sin poder dejar de pensar en lo ocurrido. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. La mente juega trucos cuando estás solo, rodeado de oscuridad y silencio. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. A la noche siguiente volví al trabajo con una linterna extra y la determinación de mantener la calma. Mientras hacía mi primera ronda, todo parecía tranquilo. Pero al pasar de nuevo por el ala este, noté algo extraño. El candado de la puerta al pabellón de electroshock estaba abierto. Me detuve en seco. Estoy seguro de que la noche anterior estaba cerrado. Lo había comprobado 2 veces. Empujé la puerta con cautela. Un chirrido largo y agudo se extendió por el pasillo mientras la madera hinchada cedía. El olor dentro era peor que en el resto del hospital, una mezcla de humedad y algo más, como carne podrida. Alumbré con mi linterna el interior. Una sala grande con sillas de metal alineadas, oxidadas y cubiertas de polvo. Al fondo, un viejo aparato de electroshock con sus cables colgando inertes, como si esperaran volver a usarse. Fue entonces cuando el sonido volvió. Un leve murmullo, imposible de distinguir al principio. Pero esta vez no era mi nombre, eran risas. Risas suaves, pero distorsionadas, como si vinieran de una grabación antigua. Retrocedí con la piel erizada, pero en ese momento la puerta se cerró de golpe tras de mí con un estruendo que hizo temblar las paredes. Corrí hacia ella y tiré con fuerza, pero no se movía. Estaba atrapado. La linterna comenzó a parpadear y las risas se volvieron más fuertes. Al fondo de la sala, detrás de una de las sillas, vi una figura moverse. Era alta, delgada, pero distorsionada, como si la estuviera viendo a través de agua. Se inclinó lentamente, y aunque no tenía rostro definido, sentí que me observaba. El frío en la habitación se volvió insoportable. Mi aliento salía en nubes frente a mí. De pronto la linterna se apagó por completo. Oscuridad total. Y en esa negrura sentí un aliento helado en mi oído. Raúl, ¿por qué volviste? El pánico me dominó. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas hasta que de repente se abrió sola. Caí al suelo del pasillo, jadeando con el corazón a punto de estallar. Cuando recuperé el aliento y me atreví a alumbrar de nuevo al interior de la sala, estaba vacía. Las sillas, el aparato, todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado en años.
Esa fue la noche en la que comprendí que algo me estaba esperando en ese lugar. Los días siguientes se sintieron como una pesadilla que no terminaba. Aunque cada fibra de mi ser me decía que renunciara, no podía. Necesitaba ese trabajo. Pero el hospital no me dejaba en paz. Las manifestaciones se volvieron más intensas. Al principio eran ruidos, golpes sordos en las paredes, pasos que parecían seguirme en los pasillos vacíos. Luego comencé a ver cosas. Una noche, mientras hacía la ronda por el ala oeste, noté una sombra al final del pasillo. Era alta y delgada, idéntica a la figura que había visto en el pabellón de electroshock. Pero esta vez no desapareció. Permaneció allí, inmóvil. «¿Quién anda ahí?», grité, aunque mi voz sonó débil, temblorosa. No hubo respuesta. Di un paso hacia adelante y la sombra se deslizó hacia la derecha, desapareciendo en el antiguo quirófano. Mi linterna comenzó a parpadear de nuevo. Un frío intenso me rodeó y entonces lo escuché. Un sollozo bajo proveniente del quirófano. Algo dentro de mí me decía que no debía entrar, pero lo hice. El quirófano estaba casi vacío, solo quedaba una vieja mesa de operaciones, oxidada y cubierta de polvo. Pero lo que más llamó mi atención fue un espejo grande, agrietado, colgado en la pared del fondo. El sollozo continuaba, pero el sonido no venía de la habitación, sino del espejo. Me acerqué lentamente. Mi reflejo parecía distorsionado, pálido, con sombras profundas bajo los ojos, pero eso no era lo más extraño. Detrás de mí, reflejada con total claridad, estaba ella, alta, desfigurada, sus ojos vacíos, hundidos en la oscuridad, y una sonrisa imposible, deformada, estirándose de oreja a oreja. Quise girarme, pero el reflejo se movió antes que yo. La figura alzó la mano y señaló mi pecho. Fue entonces cuando sentí la presión, un dolor agudo, como si una mano helada se cerrara sobre mi corazón. Retrocedí, tropezando con la mesa, y el espejo se hizo añicos con un estallido. Al romperse, el dolor cesó de golpe, pero las risas volvieron. Esta vez, múltiples voces. Corrí fuera del quirófano, sin atreverme a mirar atrás. Pero al llegar al puesto de seguridad, encontré algo que me heló la sangre. En la pantalla de las cámaras, en cada monitor, aparecía un solo mensaje escrito con una caligrafía distorsionada. No debiste volver. Ya no era solo un trabajo, algo me estaba acechando y no pensaba detenerse. Esa noche fue la primera vez que consideré seriamente dejar el trabajo, pero el miedo a lo desconocido era casi tan fuerte como el miedo a perder ese ingreso. Intenté convencerme de que eran alucinaciones, producto del cansancio y las historias del lugar. Sin embargo, algo mucho más oscuro estaba por revelarse. La siguiente noche, tomé una decisión. Debía llegar al fondo de lo que estaba ocurriendo. Antes de iniciar mi turno, busqué en los viejos archivos del hospital que guardaban en un cuarto polvoriento cerca de recepción. Lo que encontré me dejó sin aliento. En 1989, apenas un año antes del incendio que cerró el hospital, una paciente llamada Elisa Montes murió durante una terapia de electroshock. El reporte decía que había sido un accidente, pero entre los documentos había algo más perturbador. Una nota manuscrita del médico a cargo, donde describía cómo, tras su muerte, el personal comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Desaparición de objetos, susurros en la noche y el constante reflejo de una figura femenina en los espejos del hospital. Elisa había muerto en la misma sala en la que yo vi la figura reflejada. Esa noche me armé de valor. No podía seguir viviendo con ese miedo. Decidí volver al pabellón de electroshock y enfrentar lo que fuera que estuviera allí. El pasillo parecía más oscuro que de costumbre. El aire era denso, pesado y la linterna temblaba en mi mano. Cuando llegué a la puerta del pabellón noté que estaba abierta de par en par. Al entrar sentí ese frío helado de inmediato. Las risas, los susurros, todo había regresado. Pero esta vez no estaba solo. En el centro de la sala, la figura de Elisa se materializó. Su piel era pálida, sus ojos vacíos y su sonrisa antinatural parecía alargarse más y más mientras se acercaba. Pero lo peor fue cuando habló. «Raúl, ¿por qué sigues aquí?» Retrocedí, paralizado, mientras ella se acercaba. Pero entonces, con un movimiento brusco, señaló el suelo. «Alumbras con la linterna» y entonces lo vi. Una marca oscura, una silueta humana carbonizada en el suelo, justo donde los informes decían que ella había muerto. Elisa no era la amenaza, era una advertencia. Y entonces lo comprendí. El fuego del hospital no fue un accidente. Un susurro más grave, gutural, llenó la sala. Un segundo espíritu más oscuro comenzó a formarse. No era humano.
Se arrastraba desde las sombras, un ser deforme, con ojos brillantes como brasas y garras alargadas. El ambiente se volvió sofocante. Sentí esa misma presión en el pecho, como si algo intentara aplastarme. Pero esta vez Elisa se colocó entre la entidad y yo. ¡Corre!, gritó con una voz distorsionada mientras la criatura se abalanzaba sobre ella. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Pero mientras escapaba, pude escuchar un último grito desgarrador detrás de mí, seguido de un silencio absoluto. Logré salir del pabellón de electroshock, pero el hospital seguía sumido en ese inquietante silencio. No se escuchaba el viento ni los crujidos habituales de la estructura antigua, solo un vacío opresivo. Llegué al puesto de seguridad, con el corazón aún latiendo con fuerza, y revisé las cámaras de vigilancia. Todas mostraban estática, excepto una, la del pabellón de electroshock. En la imagen borrosa podía distinguirse la figura de Elisa, de pie en el centro de la sala. Pero ya no estaba distorsionada ni deformada. Su expresión era distinta, tranquila, como si de algún modo se hubiera liberado. Pero detrás de ella las sombras aún se agitaban. Esa presencia oscura seguía ahí, acechando. Decidí que ya era suficiente. Renuncié esa misma noche. No podía seguir exponiéndome a algo que claramente iba más allá de mi comprensión. Pero lo más aterrador ocurrió días después. Mientras guardaba mis cosas en casa, encontré algo imposible. En el fondo de mi mochila de trabajo había una hoja de los viejos archivos del hospital, un informe escrito a mano, pero no era el reporte de la muerte de Elisa. Era un aviso de contratación. Se busca vigilante nocturno. El candidato ideal debe ser valiente, con capacidad de resistir situaciones de alto estrés. No se hace responsable por fenómenos ocurridos en el pabellón este. El papel estaba firmado por el mismo médico que cubrió la muerte de Elisa. El hospital sigue allí, abandonado. Y a veces me pregunto, ¿realmente fui contratado por casualidad? ¿O alguien o algo sigue necesitando atraer nuevas almas a ese lugar? Desde entonces no he vuelto a trabajar en ningún edificio antiguo, pero a veces cuando estoy solo en casa siento un escalofrío, como si alguien estuviera justo detrás de mí, observándome. El guardián del hospital de medianoche. Y lo que estoy a punto de contarles no es una simple historia para asustar. Es algo que viví en carne propia, una experiencia que cambió mi vida y que hasta hoy me persigue. En 2019 conseguí trabajo como vigilante nocturno en el Hospital San Gerardo, un centro médico aún en funcionamiento, pero con una ala antigua clausurada desde hacía años. Decían que esa parte del hospital había sido cerrada por fallos estructurales, pero los rumores entre el personal eran mucho más perturbadores. Hablaban de desapariciones, sombras en los pasillos y pacientes que aseguraban ver cosas en sus habitaciones durante la noche. Siempre fui escéptico, de esos que creen que todo tiene una explicación lógica. Pero lo que experimenté en ese hospital me demostró lo contrario. Todo comenzó una noche lluviosa, cuando me asignaron cubrir un área que solía evitarse, la planta 3, justo al lado del ala cerrada. Era un pasillo oscuro, con la pintura desconchada y un aire tan frío que contrastaba con el resto del edificio. Recuerdo que mientras hacía mi ronda, un viejo reloj de pared detenido desde hace años comenzó a sonar. Su péndulo oscilaba lentamente. Pensé que era una falla eléctrica hasta que la melodía del reloj cesó de golpe y el péndulo quedó estático. Pero el sonido no terminó. Lo seguí hasta la última habitación del pasillo, la 303. Estaba clausurada con un enorme candado oxidado en la puerta. Y fue entonces cuando escuché el primero de los susurros. «Ayúdame, por favor». Mi linterna tembló en mis manos, pero no había nadie allí. Esa noche no volví a ser el mismo. La voz parecía venir de detrás de la puerta de la habitación 303, aunque era imposible. Nadie debía estar allí. La planta clausurada había permanecido cerrada durante años y el candado estaba intacto, oxidado por el tiempo. Pero el susurro continuó, suave, quebrado, como un lamento ahogado. «Ayúdame. No puedo salir». El instinto me decía que debía marcharme, pero algo más fuerte, una mezcla de curiosidad y miedo, me hizo quedarme. Acerqué la linterna al candado y noté algo que me heló la sangre. Marcas de arañazos en la madera, como si alguien hubiese intentado forzar la salida desde dentro. De pronto, un golpe seco resonó desde el otro lado de la puerta. Fue tan fuerte que mi radio se cayó de mi cinturón, estrellándose contra el suelo. Retrocedí, con el corazón desbocado, mientras la linterna parpadeaba de manera intermitente. Y entonces, la voz cambió. «No debiste venir aquí.
Salí corriendo del pasillo, con el eco de esa frase repitiéndose en mi cabeza. El resto de la noche intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez un paciente se había colado en el ala clausurada. Pero al revisar las cámaras de seguridad, la imagen de la planta 3 estaba completamente vacía, excepto por un detalle. En el reflejo de la ventana frente a la 303 pude distinguir una figura oscura. Alguien o algo parado frente a la puerta, observando. Pero lo más perturbador fue al día siguiente, cuando mencioné lo sucedido a una enfermera veterana. Su rostro palideció al escucharme. ¿303? Nadie va ahí. Desde lo de la niña. No quiso dar más detalles. Esa noche decidí volver a la planta 3. Necesitaba respuestas. Regresé a la planta 3 con la linterna en mano y el corazón golpeando fuerte en el pecho. Esta vez no buscaba ignorar lo sucedido, sino entenderlo. Quería respuestas sobre lo que había visto. El pasillo estaba igual de helado, con ese silencio pesado y espeso que parecía absorber el sonido. Al acercarme a la habitación 303, noté que el candado oxidado seguía en su sitio, pero la puerta ahora estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Yo mismo había visto ese candado cerrado la noche anterior. Empujé la puerta lentamente y la linterna iluminó un cuarto abandonado con camas viejas, sillas volteadas y un fuerte olor a humedad. Lo que más llamaba la atención era una cuna antigua, cubierta por una sábana blanca amarillenta, al fondo de la sala. Al acercarme, el aire se volvió más frío. Un susurro leve, apenas audible, volvió a llenar la habitación. «No mires debajo», me congelé. La linterna comenzó a parpadear otra vez y un goteo rítmico, como si algo cayera sobre el suelo, rompió el silencio. Miré lentamente hacia abajo y lo vi, un pequeño charco oscuro escurriéndose desde debajo de la cuna. Parecía agua, pero al enfocarlo mejor era más denso, rojo oscuro. Sangre. De repente la puerta se cerró de golpe tras de mí. La linterna se apagó por completo y el goteo cesó. En la completa oscuridad algo respiraba. No era mi respiración, era más profunda, irregular. No debiste regresar. Las palabras se escucharon justo detrás de mí, helando mi piel. Encendí la linterna con manos temblorosas y al girarme, vi la figura. Una niña, no mayor a 8 años, de piel pálida, vestida con una bata de hospital. Su rostro, sin embargo, estaba parcial y horriblemente desfigurado, como si una sombra oscura se hubiera fundido con su piel. Pero lo peor no fue verla. Fue darme cuenta de que no estaba sola. Detrás de ella, una sombra mucho más grande y retorcida, alta y con extremidades deformes, se cernía sobre su figura. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La niña levantó una mano, señalando la cuna. «Míralo», y entonces la cuna empezó a balancearse sola, chirriando con un sonido agudo e insoportable. Algo estaba ahí, algo que no quería ser visto, pero que se estaba manifestando. El crujido de la cuna cesó de repente, dejando un silencio opresivo que pesaba como una losa sobre el ambiente. La linterna parpadeó una vez más antes de apagarse por completo, sumiéndome en la penumbra. De pronto sentí un cambio en el aire. No era solo el frío, era una presencia. Un peso invisible que oprimía mi pecho y hacía que cada respiración se sintiera pesada y forzada. Un sonido húmedo y arrastrado surgió de la cuna. Como si algo se moviera lentamente dentro de ella. «¿Por qué volviste?», susurró una voz tenue, infantil pero distorsionada desde el rincón más oscuro de la habitación. Apunté la linterna hacia el origen del sonido. Esta vez no falló. La niña estaba allí de nuevo, pero algo había cambiado. Su rostro estaba más borroso, como si se desvaneciera poco a poco. Sin embargo, detrás de ella la sombra se hacía cada vez más densa y palpable, tomando forma. «No puede irse», dijo la niña, con un tono de súplica. En ese momento, las paredes del cuarto comenzaron a vibrar con un zumbido grave, como si todo el edificio temblara levemente. De la cuna surgió un golpe seco, luego otro. Algo estaba intentando salir. El pánico se apoderó de mí. Retrocedí, tropezando con una silla y cayendo al suelo. La linterna rodó fuera de mi alcance y la oscuridad se cerró completamente a mi alrededor. El golpe continuaba, un ritmo constante, hasta que, con un último estruendo, la cuna se volcó sola. Esperé ver algo horrendo, pero lo que cayó al suelo fue una pequeña placa metálica oxidada. Me acerqué con cautela y al inspeccionarla leí un nombre grabado con letras apenas legibles: Camila González, sala 303. La niña señaló la placa con un dedo tembloroso. «No me dejan descansar», comprendí entonces. La presencia oscura no era ella, era lo que la mantenía atrapada.
algo más antiguo y malévolo. Pero antes de poder reaccionar, un alarido gélido estalló detrás de mí. Giré la cabeza y vi cómo la sombra se alzaba, extendiéndose por las paredes, tomando la forma de un rostro vacío y alargado. El pánico me impulsó a levantarme y correr hacia la puerta, pero la cerradura estaba bloqueada por dentro. Algo se deslizaba tras de mí, susurraba, un coro de voces. «No puedes dejarla, aún no». El coro de voces se hizo más fuerte, susurros entrelazados que parecían venir de todas partes, repitiendo la misma frase una y otra vez. «No puedes dejarla, aún no». La puerta seguía bloqueada. Jalé con todas mis fuerzas, golpeándola con el hombro, pero no cedía. Detrás de mí, la sombra crecía, envolviendo la habitación como un humo denso y oscuro. La niña seguía allí, quieta, con los ojos vidriosos y llenos de una tristeza profunda. «Por favor», murmuró con voz temblorosa, «no me dejes aquí». El frío se volvió insoportable. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Recordé la placa que aún sostenía en mi mano. Camila González, sala 3 de 3. Era como si ella estuviera atrapada por esa entidad, sujeta a este lugar por un ciclo interminable de dolor. ¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté con la voz entrecortada, mi aliento visible en el aire helado. Ella solo señaló la cuna volcada. En el suelo, debajo había algo más, una carpeta de registros antiguos, empapada y ajada por el tiempo. Temblando, la recogí y pasé las páginas. Entonces lo vi. Camila había fallecido en ese hospital años atrás, pero no de forma natural. Un error médico, un descuido fatal. Los registros indicaban que su muerte fue encubierta, marcada como una complicación médica normal. El hospital jamás asumió la culpa. La sombra detrás de ella se agitó con furia al revelar la verdad, y sentí que la habitación misma vibraba, como si esa presencia se enfureciera con mi descubrimiento. «Se alimenta del sufrimiento», susurró Camila. La única forma de romper el ciclo era enfrentarla. Tomé la placa y la carpeta con fuerza y grité con toda la valentía que me quedaba. «¡Basta! Ella merece descansar. Dejen que se vaya». La sombra se abalanzó sobre mí, un viento helado que apagó por completo la linterna y me sumió en la oscuridad total. Un último susurro se oyó antes de que todo quedara en silencio. «Ella está libre, tú no». Cuando desperté estaba en el suelo, solo. La habitación 303 lucía completamente vacía, sin la cuna, sin la niña, sin la sombra. Pero la placa aún estaba en mi mano. Desde aquella noche dejé mi trabajo. Pero el hospital sigue en funcionamiento, y cada vez que paso cerca siento que algo me observa desde una ventana oscura del tercer piso.